Ashkan, Inyeite Chihuatlastoli Yalhuacayutica, Nitlamacasco. Hoy vengo a compartir el tercer verbo en tiempo pretérito en náhuatl de la Ciudad de México, Ixtoa. El verbo es Ixtoa, que significa decir. Ixtoa. Al ser verbo transitivo, tenemos que agregar un objeto, es decir, un objeto directo o un objeto transitivo, que va a ser ki. Entonces sería Quixtoa, Quixtoa. Y al conjugarse en tiempo pretérito, lo tenemos que ubicar como parte de la tercera familia verbal o tercer grupo verbal que tienen terminación ia, oa, en este caso es oa, y pierden la última vocal, la vocal terminal. Y agregamos el prefijo de pretérito o. Masticlactol sentilican. Conjuguémoslo. Oniquisto, oniquisto, otiquisto, otiquisto, oquisto, oquisto, otiquistosque, otiquistosque, huanquistosque, huanquistosque, oquitosque, oquitosque. Y eso es lo que precisamente se narra en el mito del Sol y de la Luna en el Códice Florentino, que es lo que Tecusistecatl dijo, Intlein Tecusistecatl oquisto. Pues es que resulta que en la cosmovisión náhuatl, ¿verdad? Especialmente desde el análisis filosófico y psicoanalítico, el fuego pues representa mucho más que un elemento físico. Es en realidad una fuerza transformadora que rompe con el caos primordial y genera un ordenamiento de sentidos y saberes, así como lo que hoy llamamos conciencia y luz. En el mito, Nanahuatzin Tecusistecatl, estos mismos enfrentan el fuego como una prueba definitiva. Y este acto de enfrentar el fuego va a simbolizar o simboliza en términos filosóficos la confrontación ética con uno mismo, el encuentro con la verdad profunda, es decir, los principios míticos y religiosos volcados hacia el corazón, hacia el yolok y poniéndolo en prueba o a prueba. Es por esto que el contraste entre ambos revela una dimensión realmente profunda. Tecusistecatl se autonombra, Teteoe, Caneuatnilles, oh Teteos, yo seré quien se arroja el fuego, mientras que Nanahuatzin es elegido, Tehuatilles, Nanahuatze, oh Nanahuatzin, tú serás. El primero actúa desde el sentir y un sentido soberbio, se impone, mientras que el segundo actúa desde la humildad del yol, del corazón, que se entrega a final de cuentas, ¿verdad? Es decir, el autonombrarse desata pulsiones regresivas, por ejemplo, el deseo de ser visto, el impulso de brillar y no merecerlo, retroceder hacia la vanidad. Por eso, Tecusistecatl duda, titubea, retrocede ante la hoguera sagrada, la Teotexcali, y en consecuencia se vuelve luna, reflejo tibio de una luz ajena que vaga por la oscuridad de la noche, ¿verdad? Esta diferencia simbólica se extiende a nuestra realidad mestiza, así es en efecto. El mestizo citadino, nacido bajo la comodidad del agua en el grifo, repite el gesto de Tecusistecatl, es decir, se autonombra mexica sin hablar náhuatl, sin comprender el peso ético y religioso del sacrificio y los calendarios, busca identidad en el espejo de lo indígena, pero sin el fuego del compromiso. Y esa precisa apropiación vacía lo condena a la tibieza como a Tecusistecatl, que no es ni sol que ilumina, ni oscuridad que fecunda. En cambio, Nanahuatzin encarna la elección de lo ético sobre lo aparente. Es el enfermo, el marginado, el que no busca protagonismo, pero es elegido, porque su humildad denota poder. Su salto al fuego rompe con el tiempo homogéneo, con el silencio primordial del Mictlán y rescata la posibilidad de una historia redentora. Morir para que la luz surja del oprimido. Fascinante, fascinante. Y es que resulta que el fuego siempre es el límite del lenguaje, donde la palabra deja de ser discurso, se convierte en acto. Es decir, la identidad no se autonombra, no se dice, se hace. Así, el mito del quinto sol no solo explica cómo la creación del mundo expone el síntoma de nuestro mestizaje.
entre el que se autonombra y el que es elegido, entre el reflejo y la llama, se libra nuestra propia batalla cultural. En verdad, espero que esta reflexión hacia un mestizaje consciente genere una identidad sana, genere interés por una identidad sana más que por una identidad apropiada. Makamu Xiquilcahuaca no toca tote que escalante, satepan titotasque, ipan oxe, olixcopinalistli.